Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar la Casa de las Bombas en el Museo Arqueológico de Xochimilco. Este museo ya lo habíamos visitado, pero en aquella ocasión la exposición de sus piezas estaba en esta zona debido a que su sala principal, la Casa de las Bombas, estaba cerrada debido a los daños que sufrió por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, después de varios años, la Casa de las Bombas volvió a ser abierta. Por lo tanto, el acceso volvió a estar abierto al público y por esa razón es que decidimos visitarla hoy. Para llegar a ella, tenemos que ir por el pasillo principal. Ahí tenemos una vista exterior de la Casa de las Bombas. Es un edificio que data desde la época del Porfiriato, que formó parte de las obras que llevaban agua de Xochimilco a la Ciudad de México. Y como lo comentamos anteriormente, hoy forma parte del Museo Arqueológico de Xochimilco. En este se resguardan piezas prehispánicas que han sido encontradas en los alrededores, principalmente en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca. De hecho, cuando vi que la Casa de las Bombas ya estaba abierta, pensé en rehacer el video del Museo Arqueológico de Xochimilco, pero iba a ser muy complicado introducirla debido a la gran cantidad de información que había ahí, así que mejor decidí incluirla en una segunda parte. Además, en ese primer video estaba también distribuida la información que iba a ser una pérdida si lo desbarataba para incluir este edificio. Entonces, por eso, mejor presentamos este recorrido en esta parte. Y bueno, sin más, entremos a este lugar. Algunas de las piezas que veremos a continuación ya las vimos en el video anterior, por lo que es posible que las volvamos a ver aquí. Pero las otras estuvieron resguardadas en este lugar en el tiempo que permaneció cerrado, como los huesos de un mamut que les conté en aquella ocasión. Comenzamos el recorrido por este lado. Solamente a ese mapa no se puede acceder. Creo que es un mapa del antiguo Xochimilco. En esta vitrina vamos a ver diferentes representaciones de Nahui Ollin. Ollin significa movimiento. Se refiere al 17º día del calendario, alegoría referente a las fases cíclicas de la naturaleza, los cuerpos celestes y los rumbos cardinales. En este caso, el Ollin se acompaña de cada uno de sus vértices del numeral 1, que, sumados, dan 4. Son esa especie de puntos que están alrededor del círculo. Debido a eso, a esta piedra se le consigna la fecha calendárica Nahui Ollin, 4 movimiento, día de la creación del quinto sol, de acuerdo a la cosmovisión nahua. Una cualidad que distingue a este símbolo se aprecia con la punta solar hacia abajo, lo que se ha interpretado como el tránsito del sol por el inframundo durante la noche hacia el rumbo poniente, conocido como Cihuatlampa. En este recorrido lo acompañan las Cihuateteo, mujeres que morían en el parto y que se asociaban con la diosa patrona de Xochimilco, Cihuacóatl. Este relieve es iluminado por el sol de forma directa durante el solsticio de verano. El motivo central, formado por un ojo redondo con una gran ceja, es el símbolo de Tonatiuh, dios del sol. Dentro de los 4 brazos o aspas se representaron por medio de chalchihuites las 4 deidades anteriores del mundo. En conjunto, hablamos de la regeneración cíclica de la naturaleza a través de la fuerza solar. Ahora vamos de este lado. La siguiente pieza es una Cocosóchitl, nombre que se le daba a la flor dalia. Esta representación la vamos a ver repetida en otros objetos del museo. Eso es debido a que fue una flor representativa de Xochimilco. En otras palabras, la dalia era la flor representativa del pueblo Xochimilca. Es el símbolo del 20º día dentro del calendario náhuatl.
es considerada la flor nacional. Fue trasladada a este museo desde el sitio arqueológico de Santa Cruz Acalpixca, Cerro de Cuailama, en la década de los años 80 del siglo XX. Ya visitamos esa zona arqueológica. Algo que también podemos comentar del Cerro de Cuailama es que, ¿se acuerdan que cuando lo visitamos les había dicho que estaba completamente abandonado? En años recientes he visto que le están dando mayor difusión. Entonces eso quiere decir que esa zona arqueológica ya está empezando a ser recuperada. Este Cocosóchitl es del Posclásico tardío, periodo que comprende del año 1200 a 1521. Y así es como luce la Casa de las Bombas en su interior. Vamos a la siguiente vitrina. Aquí tenemos otro glifo de Xochimilco. Xochimilco es una voz náhuatl que significa en la cementera de flores y proviene de los vocablos Xochitl, que significa flor, Milli, que significa cementera o campo sembrado, y Co, un adverbio para referirse a un lugar. El glifo de Xochimilco está labrado en piedra volcánica, en el que se observan 3 cuadretes que simbolizan las cementeras, y en la parte superior se aprecian 2 flores, apapatlas, hoy en día son las ninfas, o de calabaza. Esta pieza fue recuperada de la barda de la Fundación Mier y Pesado en el centro de Coyoacán y trasladada a este museo en la década de los 90 por el doctor Sergio Cordero. Es del Posclásico tardío. Y aquí están los restos de varios animales antiguos. Datan de la época del Pleistoceno, hace 10.000 años antes de nuestra era. Son huesos que pertenecen tanto a un mamut como a un mastodonte. Los restos del mamut fueron encontrados a 200 metros de distancia de este museo, cuando se construía una cisterna. También vamos a poder apreciar costillas, molares y fragmentos de fémur y tibia de diversos animales pleistocénicos. Los restos del mastodonte fueron encontrados en la colonia Potrero de San Bernardino, y gracias a la calidad del suelo en el que fueron depositados, fue posible su conservación. Los vestigios encontrados, como puntas de proyectil y otras armas de caza, nos muestran la importancia de la convivencia de los primeros mexicanos nómadas con la megafauna. Gracias a las condiciones climatológicas y ambientales del sur de la cuenca y de estados como Puebla, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México, en donde existían medios lacustres, ocasionó que existieran medios favorables para la existencia de una gran variedad de flora y fauna. También les puedo decir que recientemente volví a visitar el Museo Regional de Tláhuac y también empezaron a exhibir lo que parece ser son los huesos de un mamut. Sin embargo, me comentaron que todavía no anuncian estos restos porque están esperando el dictamen para determinar si sí se tratan de huesos de mamut o no, aunque todos están 100% seguros que se tratan de huesos de mamut. Ya solo falta como que hacer la confirmación. Bueno, vamos a terminar de ver todos estos fósiles. Como acabamos de comentar, hay de varios animales, como un mamut y un mastodonte, pero no sé cuáles fósiles corresponden a cada animal.
Aquí tenemos otra representación de la dalia. Les digo que la íbamos a ver repetida debido a que es la flor representativa de los Xochimilcas. Esta vitrina la vimos en el video anterior del museo. La pesca fue una actividad cotidiana y de subsistencia para los Xochimilcas. Al pez lo conocían como michin. Los instrumentos que se usaban para su pesca eran redes, anzuelos y arpones. Opochtli, dios de la pesca, era el dios patrono de Xochimilco, al que le rindieron culto. La escultura del michin que estamos viendo aquí está hecha en roca volcánica y representaba para los antiguos habitantes la abundancia y el sustento proveniente del lago. Recordemos que gran parte de la cuenca de México tenía en su centro 6 lagos: el lago de Xochimilco, de Chalco, de Texcoco, Xaltocán, San Cristóbal y Zumpango. Los asentamientos que surgieron alrededor de estos lagos son los siguientes: Tenochtitlán, Tlatelolco, Texcoco, Tlacopan, Teotihuacán, Xaltocán, Cuautitlán, Tepexpan, Acolman, Ecatepec, Azcapotzalco, Zumpango, Chapultepec, Coyoacán, Culhuacán, Cuitláhuac, Xochimilco, Chimalpán y Chalco. Aquí tenemos otra representación de la dalia. Representa la floricultura, es decir, cultivo y cuidado de las plantas, y como habíamos comentado, es el emblema de la cultura xochimilca, que era representada tanto en arquitectura civil como religiosa. La dalia es una flor sin aroma que tiene de 6 a 8 pétalos y predomina naturalmente en la zona de Cerril de la alcaldía. Este petroglifo procede del sitio arqueológico de Santa Cruz Acalpixca, en el cerro de Coailama, que significa anciana del bosque o cabeza de anciana, y es uno de los varios petrograbados que existen en el sitio. Eso explica muchas cosas. ¿Se acuerdan que cuando fuimos a visitar ese sitio, les había comentado que en internet encontré una lista de petroglifos, pero cuando fuimos a buscarlos no los encontramos, como el que estamos viendo aquí? Pues ya sabemos por qué, porque fueron traídos a este museo. Aquí tenemos este relieve con numeral. Es un fragmento de un petrograbado hecho en roca basáltica que representa posiblemente la fecha calendárica 5 serpiente, Macuil Coatl, que se pudiera referir a algún acontecimiento de importancia o pudiera ser el nombre de algún personaje. Aquí tenemos una representación de un ocelotl, que significa jaguar. Las representaciones de felinos en Mesoamérica fueron importantes desde el periodo preclásico, del año 1200 a.C. al año 200. Son protagonistas de varios mitos sobre el origen del mundo y el quinto sol. Fue venerado por distintas culturas como la olmeca, la teotihuacana, la maya y la mexica. Ocelotl también es el nombre del 14º día del calendario nahua, conocido como Tonalpohualli, cuyo jeroglífico en los códices se representa como la cabeza de un jaguar. Este animal también se identifica con el dios Tezcatlipoca, siendo reconocido también como Tepeyolotl, corazón del monte. Los felinos también eran empleados para simbolizar a los nahuales, que son animales protectores o parientes de la élite, como gobernantes, sacerdotes y hechiceros. Aquí tenemos una representación de Coatl, que significa serpiente.
son esculturas talladas en piedra volcánica con forma de serpiente. A estos animales se les consideraba símbolo de la tierra, la fertilidad, el agua, el rayo y la tormenta. Están relacionadas con dioses como Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, Chicomecoatl, que significa 7 serpiente, Cihuacóatl, que significa mujer serpiente, Mixcoatl, serpiente de nubes, y Coatlicue, la de la falda de serpientes, que es la madre de Huitzilopochtli, dios principal de los mexicas. Si se dieron cuenta, en el nombre de todas estas deidades está el vocablo Coatl. También se usó como símbolo del día 5 en el calendario nahua Tonalpohualli. En esta vitrina estamos observando algunos objetos que fueron encontrados en el periodo preclásico, que como ya vimos corresponde al año 2500 a.C. al año 200 después de Cristo. Las culturas del altiplano central tuvieron su origen en forma de pequeños asentamientos que tenían un carácter sedentario, ubicados en la ribera de los lagos y los romeríos bajos, donde aprovecharon los recursos estacionales inmediatos y desarrollaron la agricultura de manera exitosa. Algunas de las aldeas que se han excavado en la Cuenca de México son Tlatilco, Tlapacoya, Xico, Chalco, Temamatla, Tlaltenco, Cuicuilco, esta ya la visitamos, y Zacatenco. A partir del año 1000 antes de nuestra era, se advierte que las figurillas y vasijas cerámicas del horizonte formativo o preclásico de la cuenca empezaron a tener similitudes iconográficas y morfológicas con elementos del arte olmeca, así como del occidente de México, lo que permite inferir la existencia de contactos culturales y comerciales entre las diferentes regiones mesoamericanas. Algunos de estos centros de población, relacionados estrechamente con Cuicuilco, empezaron a declinar hacia el año 450, desapareciendo casi totalmente al principio de nuestra era, a causa de varias erupciones del volcán Xitle en la alcaldía Tlalpan, que dieron lugar a lo que hoy conocemos como Pedregal de San Ángel. Debido a ellas, quedó sepultado el importante centro regional de Cuicuilco. Algunas de las figurillas de esta vitrina reciben el nombre de Petri Ladies, caracterizadas por la desnudez de su cuerpo, sus grandes caderas, vistosos tocados y adornos. Estas figurillas parecen estar asociadas con la fertilidad de la tierra como proveedora y engendradora de vida. También han sido recuperadas en contextos funerarios, dentro de espacios conocidos como tumbas troncocónicas, por lo que también podrían ser una representación de la madre tierra como renovadora de vida. Esta vitrina es teotihuacana. En el video anterior ya habíamos visto que cuando ocurrió el declive de Teotihuacán, varios de sus habitantes regresaron a Xochimilco, y por esa razón en esta región se encontraron varios restos con características teotihuacanas. Una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica fue la teotihuacana,
cuyo apogeo se dio entre los años 200 y 600. Aunque muchas facetas de su cultura no se conocen con certeza, patentaron un control matemático que les permitió realizar observaciones astronómicas aplicadas en la orientación de sus construcciones, que dieron pie a una planeación urbana específica. La ciudad de Teotihuacán es un portento de su ingeniería y arquitectura. Conocieron las propiedades y usos medicinales de las plantas, desarrollaron un estilo artístico en murales y relieves de palacios y templos con una compleja iconografía y pintura al fresco. Es posible que debido a las extensas relaciones comerciales y de abstenimiento de la ciudad de Teotihuacán, los habitantes xochimilcas estuvieran influenciados por los teotihuacanos. En esta vitrina se pueden apreciar diversos tipos de cerámica, como fragmentos de figurillas, candelabros, vasos y cajetes. Todas estas piezas fueron recuperadas en Xochimilco durante las excavaciones realizadas entre 1978 y 1979. En esta vitrina vemos varios materiales culturales teotihuacanos. Con motivo de los trabajos arqueológicos realizados en el centro histórico de Xochimilco en las últimas décadas del siglo XX, se encontraron vestigios de la cultura teotihuacana, destacando piezas como vasijas trípodes, con técnicas decorativas como pintura, esgrafiado e incisión. Resaltan los llamados candeleros, posiblemente de uso ritual, ollas, cajetes, platos, vasos y figurillas. Una de las cerámicas más famosas diseminadas por los teotihuacanos, debido a su color de pasta, fue la llamada anaranjado delgado, que provenía de la región mixteca de Puebla. La zona que hoy ocupa Xochimilco debió de estar bajo la influencia de Teotihuacán en el periodo conocido como Clásico, es decir, entre los años 200 y 600 de nuestra era, debido a las complejas rutas comerciales y redes de abastecimiento de la poderosa urbe. Esta ciudad controló los asentamientos de la Cuenca de México, convirtiéndolos en proveedores de materias primas y productos, provocando un fenómeno conocido como ruralización, por el cual la mayor parte de los asentamientos humanos que existían afuera de Teotihuacán eran aldeas y caseríos dispersos con baja densidad poblacional. Desde los inicios de la civilización mesoamericana, se establece una trinidad fundamental en la alimentación y el cultivo, basada en maíz, calabaza y chile, fuente primordial de nutrientes en su dieta, que era complementada con los productos asociados a la milpa, como el frijol, el ayocote y los quelites. Otros cultivos, también preferidos por los habitantes prehispánicos de Xochimilco, fueron el amaranto, la chía y el guasontle. Como complemento de la dieta y como fuente de proteína, aprovechaban productos derivados de la cosecha de agua, como el pescado blanco, que eran los charales, el ajolote, la rana, los patos y víboras de entornos lacustres, además de la caza de conejos y eventualmente algún venado, que eran capturados en la zona cerril y de montaña. También criaban guajolotes, codornices y perro cebado para su alimentación en los traspatios de las casas. En muchos museos, como el Museo del Pulque, se menciona que el maguey era una de las plantas más importantes incluso desde la época prehispánica. En la época de los xochimilcas, la planta brindaba importantes materias primas para elaborar textiles, calzado, cuerdas, tilmas, combustibles,
etc. También se obtenían productos alimenticios como pulque y aguamiel, que se consideraban bebidas sagradas reservadas para la élite y los festines religiosos. En esta mampara se pueden observar algunos machacadores que servían para ablandar las fibras, tallos gruesos y triturar la corteza, y algunos desfibradores que servían para peinar y lograr reducir las hebras a los tallos machacados. En esta vitrina podemos ver restos de escoria volcánica arrojada por el volcán Xitle, que está cercano a la Ajusco, que datan del año 450. En sus proximidades debieron existir terrenos cultivados con maíz, que fue destruido por este fenómeno volcánico. Podemos observar piedras de molienda, metates y morteros, que presentan desgaste por el uso continuo que les daban. También vemos diferentes representaciones de la mazorca del maíz. Existe una gran variedad de razas de maíz, muchas de ellas las vimos en el Museo Sencalli, como el maíz palomero, maíz cacahuacintle, entre otros, y como notamos en ese museo, la diferencia de cada variedad de maíz se halla en el número de hileras de su elote, el tamaño de granos y color. Al igual que muchos pueblos prehispánicos, el maíz también fue la base de la alimentación del pueblo Xochimilca. Varios implementos de molienda que se exhiben en este museo datan del periodo formativo o preclásico y podrían tener una antigüedad de hasta 4000 años de nuestra era. Mención especial requiere un fragmento de escoria volcánica, conocido comúnmente como lava, que conserva la evidencia fósil de varias marcas de maíz incineradas durante una erupción volcánica, probablemente del Xitle, que destruyó la ciudad arqueológica de Cuicuilco, ubicada en la alcaldía Tlalpan a principios de nuestra era. Es esa piedra negra que vemos del lado izquierdo. En el video anterior de este museo vimos estos objetos. Me acuerdo porque vimos esos sellos que les había comentado que me gustaba cómo estaban muy detallados, a pesar de estar en piedra. Aquí tenemos una escultura de Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia, del rayo y del trueno. En la cosmovisión de los pueblos nahuas, guardaba el agua en cerros y montañas. En tiempos de lluvia, mandaba a sus ayudantes, los tlaloques, a recolectar el líquido vital en 4 jarras, hechas con su imagen, que estaban situadas en los 4 rumbos del universo. En esta escultura lo podemos observar con sus rasgos característicos, anteojeras, bigotera y colmillos, así como sus orejas, que portan unas orejeras y un tocado. De hecho, por esa razón en Chapultepec, en donde está el cerro del Chapulín, como de ahí brotaba el agua, se creía que era la morada de Tlaloc. Ahora vamos a hablar un poco sobre su religión. Uno de los aspectos más importantes de las culturas prehispánicas era el religioso, que se expresaba en diversos momentos de la vida cotidiana. Las deidades principales de Xochimilco estaban relacionadas con la fertilidad de la tierra, el agua y los mantenimientos. La representación más importante era el dios Tlaloc, que como ya vimos, tenía sus anteojeras y bigotera. Este dios, que tiene muchísimas formas de representarse, siempre estaba acompañado de los tlaloques, que por instrucciones de la deidad hacían llover,
Para esto, vaciaban unos cántaros con agua para fertilizar la tierra y así ésta diera buenos frutos. Por esto, Tlaloc estaba relacionado con la fertilidad y no solo como un dios que hacía llover. Tlaloc habitaba en el Tlalocan, donde abundaban infinidad de plantas, animales y también nacían plantas medicinales, alimenticias y de ornato en abundancia. El dios Tlaloc residía en un gran palacio con 4 aposentos y estaba rodeado por otras deidades masculinas y femeninas relacionadas con el agua. Ejecatl era una de las tantas representaciones de la deidad del viento. También era considerado como un precursor de la lluvia y era una advocación de Quetzalcóatl. Era la deidad del viento. Es la fuerza transportadora del aire que empuja a las nubes y precipita el agua. Ejecatl antecede a la lluvia, barriendo la tierra y los caminos. Esta deidad presenta una máscara bucal de pico de pato que cubre la parte inferior del rostro. Este atributo le permitía producir el viento. En ocasiones llevaba un tocado cónico de piel de jaguar que simulaba el cielo estrellado. Sus orejeras y collar están hechos de conchas marinas. El pectoral de Quetzalcóatl representa un caracol univalvo cortado transversalmente, conocido como Ejecacoscatl. Este tipo de elementos simbolizaban la resonancia de la voz divina cuando pasaba el viento por su espiral. Aquí tenemos una escultura de Chicomecoatl, que como habíamos visto, significa 7 serpiente. Es la diosa del maíz. También era la deidad de los mantenimientos, patrona de la fertilidad y de los cuidados del hogar. Cuenta con un tocado cuadrado en la cabeza llamado Amecayi, casa del amate, y en sus manos porta unas mazorcas. Se le rendía culto en la fiesta de Oxpanistli, 11ª fiesta del calendario náhuatl Tonalpohualli. Estas figuras que vemos son malacates. Se empleaban en la elaboración de tejidos. Aquí tenemos una representación de Cihuacóatl. Es la patrona de la madre tierra, pareja de Mixcoatl, patrón de la Vía Láctea. Su nombre significa mujer serpiente. Es una deidad de pueblos chinamperos como Xochimilco. En Tliyan o Xochiquilasco, lugares funcionales de Xochimilco, estaba el templo consagrado a Cihuacóatl. De acuerdo a las narraciones de Fray Diego Durán, este escribió: la diosa Cihuacóatl era de piedra, tenía una boca muy grande, abierta, y los dientes regañados. Tenía en la cabeza una cabellera grande y larga, y un hábito de mujer, todo blanco de enaguas, camisa y manto. Este es el ornato ordinario con que a la continua estatua vestían en un templo alto y suntuoso, especialmente en Xochimilco, cuya advocación era allí. Toda esta pieza estaba oscurísima, sin tener saetera ni ventana, ni puerta grande, sino muy chica, que no podían entrar a ella
sino a gatas, la cual puerta estaba siempre tapada con una antepuerta, de suerte que nadie la veía ni estaba en aquella pieza, sino solos los sacerdotes que servían a esta diosa, los cuales eran muy viejos y ancianos, que harían las ceremonias ordinarias. Llamaban a esta pieza Tliyan, que quiere decir negrura o lugar de ella. Ahora estamos viendo una escultura del dios Xipetotec, que significa el señor desollador. Este dios era honrado con particular veneración en la zona costera y también de la tierra caliente de Guerrero. Se le atribuían enfermedades como las viruelas, las apostemas que se hacen en el cuerpo y la sarna, así como enfermedades de los ojos. Todos los que eran enfermos de estos males hacían el voto a este dios de vestir la piel de un hombre, sacrificado en su honor cuando se hiciese su fiesta. Este dios ya lo hemos visto en otros museos. Es conocido como el dios viejo, Huehueteotl, patrono del fuego terrestre. Una de sus advocaciones era Xiutecutli, patrono del calendario solar y del encendido del fuego nuevo cada 52 años. Este aro del juego de pelota ya lo habíamos visto en el video anterior de este museo. Ahora vamos a hablar sobre los rituales. Para los xochimilcas prehispánicos, la vida ritual en el ámbito doméstico y público era muy importante, pues estaba relacionada con el calendario agrícola, el mantenimiento del orden social dirigido por los sacerdotes consagrados a los diversos dioses y diosas de su panteón, así como su cosmovisión, donde el equilibrio y la estabilidad de la naturaleza estaba estrechamente relacionada con la relación humanos-dioses. En esta mampara se aprecian objetos que están relacionados con los procesos de purificación de los lugares donde se practicaban rituales de ofrecimiento. Para la quema de copal con carbón se empleaban incensarios, brasero efigie, anafres y sahumadores que tenían forma de copa y cuchara, objetos para el sacrificio y autosacrificio que se realizaba mojando papeles con sangre que era extraída con púas de maguey, punzones de obsidiana y cuchillos de pedernal. Estos últimos eran usados por los participantes y celebrantes de los diversos rituales y quemados al interior de braseros u ofrendarios dentro de cajetes y pequeñas vasijas. A continuación, vamos a ver una galería en donde se exhiben diferentes exposiciones temporales. La que yo vi cuando visité este lugar se forma de una serie de cuadros realizados por Juan de Dios Reyes. Ilustra diferentes elementos prehispánicos, como lugares, deidades, fiestas, entre muchas otras cosas. Todos estos cuadros, por lo que alcancé a ver en la ficha informativa, tienen un costo que ronda entre los 3,000 pesos, entonces se pueden adquirir. Y vean, en la parte de abajo hay más objetos prehispánicos. Ahorita los visitaremos.
En esta parte de la galería tenemos una piedra mapa. No sé, la verdad, lo desconozco. No sé si sea esta una réplica o recientemente la hayan traído a este lugar, pero yo recuerdo que la habíamos visto cuando visitamos la zona arqueológica de Cuailama. Entonces, no sé si sea realmente la original que trajeron para este sitio o sea una réplica. Esta es una piedra mapa. Registra de forma esquemática el entorno prehispánico del sitio. Se han reconocido 56 ojos de agua, 8 edificios con sus escalinatas y los caminos que los conectaban. Ese monumento también tenía connotaciones astronómicas como un marcador relacionado con el movimiento aparente del Sol a lo largo del año en el horizonte. Estos registros son visibles en sus motivos punteados circulares y cruciformes. Este tipo de maqueta mapa es testimonio de cómo durante la época prehispánica el registro gráfico de los movimientos aparentes del Sol era muy importante para la elaboración de los calendarios solares y rituales relacionados con el culto a la fertilidad, el agua y los cerros. Estas celebraciones pervivieron debido al sincretismo con la religión católica, fenómeno que también se manifestó con la distribución especial de los actuales recintos religiosos del pueblo de Santa Cruz Acalpixca y de otras localidades de Xochimilco. Ahora continuamos viendo los siguientes cuadros de Juan de Dios Reyes. Una vez que hemos terminado de ver esta galería, regresamos al inicio del museo.
Pero si se dan cuenta, aquí hay unas escaleras que nos conducen a la parte de abajo. Cuando yo visité el lugar y vi la parte de abajo, pensé que estaba cerrada al público. Y dije, no puede ser. Pero ya después vi que sí estaban las escaleras y entonces ya pude bajar. Aquí tenemos una almena. ¿Qué es eso? La almena es un remate arquitectónico simbólico que era colocado como elemento decorativo en la techumbre de palacios, edificios religiosos, que presenta una forma ojival a manera de gota de agua. Fue elaborada en piedra. El Colegio Calmecac, cuyos restos fueron encontrados en el Centro Cultural de España en México, también fueron encontradas algunas almenas, y se cree que ese edificio estuvo decorado por ellas. Si visitan ese sitio, podrán conocer más acerca del Calmecac. En esta vitrina hablaremos de la vida cotidiana. La vida de los hombres y mujeres en la época prehispánica se regía por roles de género determinados de acuerdo a las actividades económicas y la subsistencia de los individuos del grupo familiar, además de considerar su sexo y edad. Regularmente, las mujeres xochimilcas se dedicaban al apoyo en las arduas tareas agrícolas junto a sus esposos, hijos, hijas y familia extensa. Realizaban en particular la preparación de los alimentos, haciendo uso principalmente del metate para moler maíz. Un ejemplo de metate es como el que estamos viendo. Otras actividades que realizaban eran el cuidado de los huertos familiares de traspatio, en los cuales obtenían plantas medicinales, alimenticias, y se reproducían animales como guajolotes, perros, conejos y codornices, sin dejar de lado la importante tarea de la crianza de los infantes del grupo familiar. En algunos casos también se dedicaron a labores especializadas, como aquellas que estaban relacionadas con los textiles, que incluían fabricar hilo con malacate, también tejer y bordar. Participaban en la elaboración de uno o varios procesos de la producción cerámica e incluso el trabajo fino de las piedras preciosas, conocido como lapidaria. El hombre, al igual que la mujer, jugaba un papel fundamental en las actividades agrícolas, aunado con otros procesos de subsistencia como la pesca, la caza y el suministro de los insumos necesarios para el funcionamiento del hogar, como las cargas de leña, la obtención de víveres o bienes que eran necesarios en el hogar y debían conseguirse por el trueque, es decir, intercambio, en el tianguistli o mercado. Ahora ya vimos que la palabra tianguis probablemente proviene de este término, tianguistli. Estas últimas tareas también se compartían con las mujeres, dependiendo de las actividades y responsabilidad de los individuos en ese momento. Las actividades cotidianas se realizaban usualmente al exterior de las habitaciones del hogar, debido a que se hacía el máximo aprovechamiento de la luz del día y de los patios
que formaban entre las casas, reservándose el uso de las habitaciones para el descanso, el resguardo de los fenómenos climatológicos y de los bienes de la familia. El concepto de los espacios privados entre la gente común, conocida como Masewaltin, prácticamente no existía, pues el uso de habitaciones y dormitorios eran comunes y sin puertas. En las casas destacaba al centro un fogón, conocido como tlecuil, que mantenía el fuego constante de la casa. También había diversos objetos de barro que eran empleados en las labores domésticas. Algunos enseres, como las piedras de molienda o metates, eran esenciales en la vida cotidiana de los pobladores de Xochimilco. Aquí tenemos unos soportes. Su función era la de soportar o sostener vasijas. Existe una gran variedad de soportes. Los hay en forma de cabeza de águila, rostros humanos, serpientes, aves, almenados, mamiformes, etc. Aquí están un par de entierros que fueron encontrados. Para ellos, la muerte tenía un significado especial. Así como el nacimiento es decisivo para el curso de la vida, la forma de la muerte es determinante para el lugar al que va a ir el difunto. Las almas privilegiadas eran las de los guerreros muertos en combate, los sacrificados y las mujeres muertas en el parto. Ellos iban acompañando al sol durante su travesía por el cielo. Los que morían de alguna causa relacionada con el agua tenían su morada final en el Tlalocan, que como ya vimos era donde vivía el dios Tlaloc. Dentro del pensamiento prehispánico, la tierra está estrechamente asociada a la vida y a la muerte. Más aún, no hay vida sin muerte. Existe la estrecha asociación entre la muerte y la fertilidad, pues árboles y flores nacen de la tierra, que es donde está el dios de los muertos, Mictlantecutli, acompañado de su esposa Mictlancíhuatl. En otra fuente yo leí que su esposa se llamaba Mictecacihuatl. Van a Mictlantecutli los que morían de muerte natural y que tenían que caminar para llegar a él durante 4 años, pasando por los 9 lugares del Mictlán, que ya lo vimos anteriormente en este museo. Esos lugares son el río caudaloso, que se cruza montado sobre un perro, el paraje donde los montes chocan uno contra otro, el lugar del monte de navajas de obsidiana, el espacio donde sopla el viento helado, el sitio donde los cuerpos flotan como banderas, la ona de flechadores, el paraje donde las bestias devoran corazones, el camino de niebla que ciega, y por último, el Chikunamictlán, noveno ámbito de la muerte. En Xochimilco se practicaron 2 tipos de ritos funerarios, la incineración y el entierro, que dependían también del tipo de muerte y de la jerarquía del difunto. En ambos casos se les hacía acompañar de ofrendas y objetos que serían de utilidad durante su viaje al más allá.
Una costumbre que tenían con los recién nacidos era la deformación craneal. Incluso fue muy arraigada y difundida entre los pueblos prehispánicos de México. Utilizaban tablillas obteniendo formas de compresión, lo que provocaba una expansión lateral notable de la cabeza. A este tipo de deformación se le conoce como tabular y tenía dos variantes: tabular erecto, que ocurría cuando las dos tablillas estaban paralelas y verticales entre sí. La otra variedad era tabular oblicuo, que era cuando las tablillas estaban paralelas pero inclinadas hacia atrás. Los escritos de los cronistas indican que eran las parteras o las madres de los niños las indicadas para realizar esta práctica. Se sabe que no había preferencia sexual. Deformaban la cabeza de niños y niñas. Las razones posibles pudieron ser ornamentales, embellecimiento o jerarquía social. Estas evidencias fueron observadas en los cráneos de los entierros que fueron encontrados. Aquí estamos viendo algunos objetos con los que eran enterrados. Y estamos viendo un entierro teotihuacano. Durante los trabajos arqueológicos realizados en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl, en el centro histórico de Xochimilco, en los años de 1970, se encontró este entierro teotihuacano, donde el personaje se encuentra en posición de cúbito dorsal flexionado. Como ajuar funerario, le fue colocado un collar de piedras verdes, vasos trípodes y cajetes, en donde seguramente se depositó algún tipo de alimento para su viaje a la otra vida. A un costado del cuerpo se colocó la representación del dios Huehueteotl. Igualmente, se pueden observar herramientas para la construcción, como alisadores y aplanadores. Este entierro pertenece al periodo clásico, entre los años 200 y 600. En esta vitrina estamos viendo una serie de instrumentos musicales. Fueron empleados durante la época prehispánica y fueron elaborados en cerámica, madera, hueso humano y de animales. Los silbatos y flautas eran usados para tratar de imitar el canto de las aves. Para la elaboración del omechicahuastli, que era un instrumento musical similar a un güiro, se aprovechaban el hueso o las astas de venado e incluso fémures humanos. También se usaban cascabeles, que eran atados a los tobillos y antebrazos de los danzantes, que regularmente estaban elaborados en cerámica, concha marina e incluso láminas delgadas de cobre. Muchos de los objetos de esta vitrina son muy parecidos a los que ya vimos hace un momento. Fray Bernardino de Sahagún fue uno de los españoles que más descripciones y documentaciones hizo de la época prehispánica. Incluso llegó a documentar varias regiones de Xochimilco. Aquí vemos lo que llegó a decir de esta ciudad. Hay otra agua o fuente muy linda en Xochimilco, que ahora se llama Santa Cruz, en la cual
estaba un ídolo de piedra debajo del agua, donde se ofrecía copal. Yo vi el ídolo y entré debajo del agua para sacarle y puse allí una cruz de piedra que hasta ahora está allí, en la misma fuente. Todos estos objetos fueron los que se encontraron en esa parte. Y aquí estamos viendo un plano de los manantiales de Santa Cruz. Aquí estamos viendo una serie de elementos decorativos de los edificios públicos y religiosos. Podemos ver que son elementos arquitectónicos conocidos como clavos de piedra que servían para decorar los muros de los adoratorios, así como de palacios y casas principales. Constaban de remates o cabezas que se enrazaban a las paredes con distintas formas, cráneos, animales, flores o simples esferas. Estas piezas estuvieron recubiertas de estuco, que es una mezcla de cal y arena de coloración blanca, que se aplicaba como aplanado o enlucido en los muros, escalinatas, pisos y ornamentos arquitectónicos, para después decorarlos con diversos pigmentos naturales y minerales que daban diversos tonos de color, como el azul, rojo, amarillo, verde y negro. Ahora subimos esas escaleras para ver otro entierro. Y con esto concluimos la visita a este museo. Y ahora sí, podemos decir que hemos visitado completamente el Museo Arqueológico de Xochimilco. Esperamos que les haya gustado. Si se dan cuenta, básicamente dividimos este recorrido en dos partes. La primera habla del origen de Xochimilco y esta parte del estilo de vida que tenían los xochimilcas. En conclusión, ya conocemos un poco más de este pueblo que, como ya vimos, data desde la época prehispánica. Y como habíamos visto en el video anterior, no hay un transporte directo para llegar. Es decir, no hay un metro, un metrobús o un trolebús. Lo más cercano es el camión. Hay diversas formas de llegar. Yo llegué de la siguiente. A lo mejor otras personas pueden llegar de una forma diferente. Yo llegué por el metro Tláhuac. De ahí tomé cualquier camión, ya sea el que va a Mixquic, el que va a Milpa Alta, el que va a Tetelco, entre otros, pero que pasen por Tulyehualco. Y de ahí de Tulyehualco salen otros camiones que pasan enfrente del Museo Arqueológico de Xochimilco. Hay otra ruta,
desde el metro Tasqueña salen unos camiones que van a Milpa Alta y que pasan enfrente de este museo. Entonces son las rutas que yo conozco para poder llegar. En caso de que les cueste trabajo llegar, les paso la dirección. Avenida Tenochtitlán, sin número, Colonia, La Planta Santa Cruz Acalpixca, código postal 16500, Alcaldía Xochimilco. Los horarios del museo son de martes a domingo de 10 a 17 horas. Y bueno, lo que están viendo de fondo es la zona arqueológica de Cuailama que ya visitamos en el video anterior. Esperamos que les haya gustado este recorrido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita. ¡Hasta luego!